Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi bitácora de registro de aprendizajes en esta carrera o en esta ruta de formación de análisis de datos a nivel profesional. Hoy quiero comentarles que he empezado una nueva ruta de capacitación y formación gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, que una vez más abrió oportunidades para que podamos formarnos personas interesadas en habilidades tecnológicas. En esta oportunidad tienen una alianza con empresas grandes de la industria tecnológica como AWS, IBM y Oracle. Y la formación se llama Experta. Estos son cursos cortos de aproximadamente una intensidad de unas 12 semanas y en los cuales podemos formarnos en estas habilidades que son demandadas hoy en día. Pues mi camino fue obviamente escoger análisis de datos y esta certificación la imparte directamente IBM. Así que ahora estoy también cursando este junto con el de la UNAD y el de Google. Bien, este programa de datos es un curso que se llama básicamente Fundamentos de Datos. Tiene una intensidad de 72 horas, exactamente como lo acabo de mencionar, y está dividido en tres grandes módulos. Fundamentos de datos, que consta de unas 7 horas, el Fundamentos de IA, que consta de unas 9 horas, y el Certificado Profesional en Ciberseguridad, que es el que más peso le dan a esta formación, que consta de 56 horas. Bien, ya dicho esto, quiero entonces comenzar a hablar sobre este certificado. El mundo genera datos a escala masiva. Una vez más, volvamos a la pregunta base. ¿Por qué estudiar análisis de datos? Pues los datos es el combustible que mueve la información en las empresas. Los datos mueven conocimientos y gracias a los datos se puede implementar estrategias para que muchas organizaciones tengan grandes beneficios. Hay un cálculo que una empresa hizo hace 4 años, en junio del año 2022, y para ese momento el mundo producía aproximadamente 2.5 trillones de bytes de datos al día. Esto es una cantidad bastante grande que a veces no podemos ni dimensionar. 2.5 trillones es muchísima información. Ahora bien, empecemos a manejar un poco más y a aterrizarnos sobre los datos nuevamente. Comencemos con la pregunta básica. ¿Qué es un dato? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Pues lo podemos entender como no es más que un número, una observación, un hecho en crudo que es originado por una organización, por un individuo o incluso por un objeto. Y ese dato, cuando lo contextualizamos, se convierte en una información útil. Y la contextualización, perdón, es lo que hace el trabajo del analista. En este caso, el perfil para el cual me estoy preparando hoy en día. En el ámbito empresarial, los datos pueden ayudar a optimizar costos, a comprender el comportamiento de los clientes y a predecir sus futuras intenciones de compra. Y también en el ámbito gubernamental, los datos ayudan a diseñar políticas para que los estados o mejor dicho, los gobiernos puedan desarrollar programas o paquetes que puedan ayudar de cierta forma a la población. Como por ejemplo, en este caso yo estoy seguro que la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, previo a lanzar estas iniciativas, en alianza con estas empresas, tuvo que haber hecho un pequeño estudio de mercado, una investigación, y entre las empresas tecnológicas a ver qué vacantes eran las más demandadas y también las preferencias de demanda de estudio de las personas en Bogotá. Y por eso decidió lanzar esta iniciativa, la cual es muy loable y es por lo cual estoy estudiando hoy en día. Avanzando un poco, hay que comprender que los datos los podemos clasificar según varias formas. Y una de esas clasificaciones es según su estructura, teniendo así datos estructurados y datos no estructurados. ¿Sí? Comencemos con los primeros. ¿Qué son los datos estructurados? Pues datos estructurados son un poco redundantes decirlo, son aquellos que poseen un formato específico, como por ejemplo una tabla, una columna, una fila, y por ello se agrupan principalmente en bases de datos, bien sea en SQL, bien sea en hojas de cálculo, ¿verdad? Que pueden ser como Microsoft Excel o Google Sheets. Gracias a, o mediante estos datos estructurados podemos almacenar informaciones como
fechas, nombres, precios de productos, ¿sí? Y la mayoría se hacen en bases de datos relacionales. Y aunque también no relacionales, pero las bases de datos relacionales son las más comunes hoy en día. Ahora bien, también tenemos los datos no estructurados. Estos son los que no poseen formato específico y ellos abundan en todas partes. Los datos no estructurados representan aproximadamente el 80% de los datos que se manejan hoy en día en la actualidad en el mundo. ¿Y cómo son estos datos? Pues son datos que, como dije, no poseen una estructura, como por ejemplo correos electrónicos, videos, archivos de audio, textos planos. ¿Sí? Por ejemplo, con el auge de las redes sociales, pues los datos estructurados se han hecho mucho más abundantes, porque no hay una forma como tal para organizarlo. Sin embargo, los datos no estructurados por lo general aportan una información muy útil, hasta a veces incluso mejor que los datos estructurados, solo que no se ven a simple vista porque justamente carecen de esa estructura. Asimismo, tenemos otra clasificación de los datos, que son los datos cuantitativos y los datos cualitativos, ¿sí? Creo que ya podemos ir asemejando o sabiendo a qué me refiero con cada uno de ellos. Los datos cuantitativos son aquellos que son numéricos, de cuánto, de cantidad, ¿sí? Y con ellos se pueden hacer mediciones. Ellos se dividen también en dos grupos, subgrupos más, que son los discretos y los continuos. Los discretos son datos enteros, como por ejemplo, yo puedo decir, cuando quiero mencionar la edad de una persona en años, sin decir los meses, solamente en años puedo decir la persona tiene 20 años. Eso es un dato discreto, porque es un número completo, ¿sí? Y los datos continuos son aquellos que son fraccionados en decimales. Como por ejemplo, puedo decir la altura de una persona. Una persona mide 1,70 o 1,75. O el peso pesa 70 kilos o 60 kilos o 70 kilos punto 5. Entonces, estos son los datos continuos. Ahora también tenemos la otra rama que son los datos cualitativos. Y como su nombre lo indica, se refiere más a las características propias o los atributos o las descripciones conceptuales que representan un objeto o las personas. Estos se dividen en nominales, que son por lo general etiquetas sobre algo, por ejemplo, o sobre una persona, por ejemplo, yo soy colombo venezolano, entonces mi dato cualitativo es mi identidad nacional. Bueno, en mi caso tengo dos nacionales, pero puedo decir que soy colombiano, o soy venezolano, o soy peruano, o soy mexicano, ¿sí? O soy español, o soy italiano. Pero el gentilicio es un dato cualitativo, ¿sí? Porque me identifica a un lugar. Y tenemos los ordinales, son aquellos que expresan una jerarquía. Como por ejemplo, tenemos en la estructura jerárquica de un ejército, tenemos un capitán, tenemos un teniente, tenemos un sargento, tenemos un cabo. Entonces esos son los datos que especifican jerarquía. O cuando en el ámbito educativo se califican por letras y no por números los resultados de las evaluaciones, tenemos entonces letras como por ejemplo la letra A, que representa por lo general la mejor calificación, letra B, una calificación buena y aceptable, C, que ya no es tan buena, y D, o hasta la E o F. Bien, pasemos ahora al fenómeno de la Big Data. La Big Data, ¿qué es la Big Data? Pues estamos hablando de datos, tenemos que hablar de este fenómeno. La Big Data sencillamente es un conjunto masivo y complejo de datos que los sistemas tradicionales no pueden gestionar. Esto es una definición directamente de Oracle, ¿sí? Y la Big Data nos ayuda a comprender a nivel macro lo que está ocurriendo en un lugar determinado o con un conjunto de personas determinado, ¿sí? La Big Data tiene o está compuesta por las cinco grandes V, que son volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Volumen, empecemos con la primera. Por volumen podemos entender que es sencillamente la cantidad masiva de datos que medidos unidades se pueden almacenar. Por ejemplo, tenemos unidades medidas que antiguamente teníamos unidades más pequeñas, ahorita más grandes. Antiguamente, por ejemplo, en mi adolescencia recuerdo que estábamos con unidades como por ejemplo el megabyte, incluso el kilobyte. Yo llegué a manejar documentos en kilobyte cuando tenía como 15 años, por allá por los 2000 y algo. Eh,
kilobytes, megabytes, gigabytes, y hoy en día las unidades más grandes son exabytes, zettabytes y yottabytes, ¿sí? Para que tengamos un poquito de contexto, un gigabyte, perdón, un yottabyte, que es la unidad de medida más grande, representa aproximadamente 1000 zettabytes. Y un zettabyte representa 1000 exabytes. Y un exabyte representa 1000 millones de gigabytes. ¿Sí? Actualmente la red mundial se dice que se maneja con aproximadamente en 3-4 yottabytes. Creo que está en esa medida. Ok, velocidad. Velocidad sencillamente es la rapidez con la que se generan los procesos de los datos y a través de las cuales las tecnologías pueden almacenar información y procesarla en tiempo real. La variedad. La variedad son los distintos formatos que se pueden utilizar, como ya lo hemos visto, como por ejemplo datos estructurados y no estructurados. La veracidad, esto es parte muy importante, esta es una de las más importantes de las 5B, que es la calidad, la precisión, la trazabilidad de los datos. Básicamente, cuando hablamos de veracidad de los datos, decimos qué tan confiable es ese dato que me está suministrando, si es de la fuente originaria o si es un dato obtenido por otras fuentes, y que el dato esté completo e íntegro. Y el valor es el producto final del Big Data, que es sencillamente saber para qué es más útil el dato, cuál es el aporte económico o social que me pueda dar ese valor a mi análisis. Asimismo, tenemos también los niveles de análisis de datos. Tengo que destacar que yo también estoy haciendo el cuestionario de Google, el curso de Google, y en Google tiene una característica similar, ¿sí? Los análisis que podemos ver entonces son descriptivo, de diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Vemos en este gráfico que el análisis comienza como desde el más básico, descriptivo, hasta el más complejo, que es prescriptivo, y cada uno va dependiendo del otro. El descriptivo responde a la pregunta sencilla de qué pasa, ¿sí? Se limita a saber o se limita a responder qué pasó, ¿sí? Analizar el dato histórico, pero no va más allá ni investiga el por qué pasó algo. Sin embargo, el diagnóstico sí analiza esa otra parte, por qué pasó algo. Y este es útil para cuando se quieren tomar correcciones sobre informaciones o sobre datos. El predictivo se enfoca en predicciones a futuro, valga la redundancia, ¿verdad? En base a la información pasada. Y el prescriptivo es para solucionar problemas que aún no se han presentado, pero que se pueden tomar acciones para mejorar esa situación. 4 pasos de análisis de datos. Aquí también aquí tengo una comparación con como lo indica Google, porque en Google son 6 pasos y aquí son 4 pasos, pero son similares. Los 4 pasos son recopilar datos, limpiar datos, analizar y visualizar. En recopilar definimos una hipótesis y empezamos a tomar los datos de todas las fuentes posibles, ¿sí? Ese es el primer paso. El limpiar es donde los analistas pasamos el 80% del tiempo y lo pasamos corrigiendo datos, corrigiendo formatos o unificando el criterio para poder prepararlos para su posterior análisis. En análisis aplicamos las técnicas y los modelos descriptivos y por último visualizamos para comunicar los resultados. Ahora bien, gráficos, visualizaciones. Gracias a los gráficos podemos representar la información que hemos trabajado, ¿sí? Tenemos distintos tipos de gráficos, como gráficos de proporción relativa, gráficos de comparación por categorías, gráficos por evolución del tiempo, gráficos por correlación. Los más importantes o los que más han destacado son los gráficos, por ejemplo, de proporción relativa y la de comparación por categorías. ¿Por qué? Porque estos gráficos son los más trabajados. Los de proporción relativa tenemos gráfico circular, el famoso gráfico de pastel, y el de columnas. Y en comparación por categorías tenemos los gráficos de barra. Y también el de correlación, que es el gráfico de línea, donde tenemos tendencias y son muy específicos numéricamente. Y por último, aquí tenemos también unas recomendaciones de gráficos, dependiendo del tipo de información que vamos a trabajar para trabajar con la información. Me explico. Cuando se trata de trabajar con números, tenemos por aquí una columna que son los datos cuantitativos. Aquí tenemos datos gráficos circulares, de barra, de columna, de línea y de dispersión. Y cuando se trata de trabajar con nombres o conceptos, ¿sí? Datos cualitativos, podemos trabajar con diagramas de flujo, con datos de estructura, con datos de interrelación, planes de acción y mapas. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima.